El mundo y nuestros trabajos nos han convertido en personas ocupadas, lo que se convierte en un problema cuando no podemos ni mantener limpio nuestro hogar. Pero para esto, y gracias a las tecnologías actuales, tenemos un equipo que nos puede ayudar: los robots aspiradores, los aliados perfectos para la limpieza de suelos. Bienvenidos a Solo Smart Home, donde os vamos a hablar de todo lo que necesitas para tu casa inteligente. Y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Para saber cuándo estamos ante un robot aspirador perfecto para nosotros, tenemos que tener en cuenta varios factores como el precio, la calidad del robot, la duración de la autonomía o la carga del robot y la facilidad de uso y comodidad, factores como por ejemplo el ruido. Entre las mejores marcas podemos encontrar a Ecox, Cecotec o iRobot, tres marcas que son el tope de gama si nos referimos a robots aspiradores. Ecox cuenta con varios modelos muy interesantes y de precios módicos. Cecotec tiene los precios más bajos del mercado y iRobot cuenta con los famosos modelos Rumba. ¡Comenzamos! Ecox NetBot S15. El NetBot S15 tiene un montón de características que lo hacen totalmente interesante, empezando por el hecho de que no solo aspira, sino que también barre, friega y pasa la mopa, dejando un suelo impecable. Otra cosa interesante sobre este robot es que tiene una tecnología de navegación inteligente que evita las colisiones y también tiene un purificador de aire y un mando a distancia. Un extra que casi ningún robot aspirador tiene, pero el NetBot S15 sí cuenta con ella. Es una banda electromagnética que puedes colocar en el suelo. Con esta le indicarás al robot que no puede acceder a una zona en concreto. Y si quieres hablar sobre la compatibilidad con asistentes de voz, decirte que el NetBot S15 es compatible con Google Home y con Alexa. Incluye un depósito de 600 ml para polvo y otro para líquidos, lo que lo hace que tenga unas dimensiones de 33,3 por 7,5 centímetros y llega a pesar alrededor de 3 kilos. Con respecto a la autonomía, esta aspiradora robot puede funcionar hasta 120 minutos seguidos, a su máxima potencia, antes de descargarse por completo, y carga al máximo de su batería entre las 3 y 5 horas. Podrás controlarlo desde el mando a distancia, como ya te he comentado, o bien a través de la app en tu dispositivo móvil, y apenas lo vas a escuchar cuando esté en funcionamiento, ya que su nivel de ruido es de apenas 60 decibelios, silencioso pero eficiente. El NetBot S15 tiene un precio cercano a los 250 euros, lo que lo convierte en el robot aspirador ideal si no quieres invertir mucho, pero que va a rendir de manera excelente. Cecotec Konga 1090. El Konga 1090 es un modelo un poco más sencillo que no trae tantas características ni tecnologías, lo cual nos va a influir en el precio. Entre sus características y funciones podemos encontrar un sistema de navegación inteligente programable. Además, es configurable a través de tu smartphone, ya que no cuenta con control remoto. El 1090 de Konga es compatible con Alexa y con Google Home, y a través de la app especializada para los productos de Cecotec podrás programar cosas como las horas en las que se activa y la potencia con la que limpia los suelos. A diferencia de otros modelos, el Konga 1090 trae unos depósitos de agua y de polvo un poco más pequeños, lo que hace que tenga un menor tamaño. El depósito para polvo será de 500 ml, para líquidos será de 400 ml y contará con unas dimensiones de 57 por 36,8 centímetros y 4,86 kilos de peso. Gracias a su tamaño más compacto, el robot tiene una autonomía un poco más alta, de 160 minutos de limpieza a máxima potencia, con un ruido también bastante comedido, de 64 decibelios, básicamente imperceptible, aunque es superior al modelo anterior, como hemos visto. Con respecto a la hora de la carga, pues bien, hay que decir que nos encontramos con una carga de 3 a 4 horas en la carga completa. El 1090 de Cecotec Konga tiene un precio que ronda los 150 euros, un precio que sigue siendo bastante accesible. Tercero, Rumba 692. El 692 de Rumba destaca del resto de aspiradores robot, ya que cuenta con varias tecnologías que se adaptan a tu modo de vivir para complacerte y te recomendará horarios y métodos de limpieza según tus rutinas. El Rumba 692 es compatible tanto con Alexa como con Google Home y con tan solo tus órdenes el robot se va a poner a limpiar. No tienes que preocuparte por recoger obstáculos mientras limpia, ya que gracias a su sistema de navegación puede incluso pasar por debajo de los muebles sin apenas problemas.
cuenta con unos depósitos para suciedad y para líquidos de 600 ml cada uno, lo que le hace tener unas dimensiones de 34 por 9,5 centímetros, unas medidas bastante estándar y un peso de 3,54 kilos, bastante parecido al resto de sus competidores. El 692 tiene una autonomía de 90 minutos, un poco baja, pero tan solo tarda de 2 a 3 horas en estar completamente cargado. Si nos centramos en el ruido, nos encontramos con un nivel mínimo de 65 decibelios, el cual es un poco alto en comparación con los modelos anteriores. Y por último, hay que decir que el Rumba 692 cuenta con un precio que se sitúa cercano a los 200 euros. No será la opción más barata ni la más eficiente, pero lo que no ofrece en ruido ni en duración de batería lo ofrece en cuanto a tecnología e inteligencia. Rumba 671. El Rumba 671 y el 692 son modelos muy parecidos, pero las diferencias entre ambos modelos se encuentran en los apartados de tamaño y en algunas tecnologías que este modelo, el 671, tiene y que el modelo anterior no. En cuanto a la compatibilidad con asistentes de voz, decir que el 671 es compatible tanto con Alexa como con Google Home y además decir que no incluye un mando para control a distancia y solo podrás programarlo a través de la app en tu smartphone. Como siempre con los modelos de Rumba, este modelo irá aprendiendo tus rutinas y te irá recomendando métodos de limpieza según las temporadas del año. Sus depósitos de líquidos y de polvo son de 600 ml cada uno y contará con un peso de 3 kilos así como unas dimensiones de 34 por 9,2 centímetros, un tamaño estándar para toda la serie 600 de Rumba. El 671 cuenta con una autonomía de 90 minutos, igual para todos los modelos de la serie 600. Lo que sí cambia es que genera un ruido de apenas 58 decibelios y que además tardará alrededor de 2 horas en estar completamente cargado. Un dato muy favorable. Si te interesa este modelo, decirte que lo puedes adquirir por unos 250 euros aproximadamente y que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Cecotec Conga 3790. Volvemos a otro de los modelos Conga de la marca Cecotec, esta vez el 3790. Una gran diferencia con respecto al resto de robots que hemos visto, y es que cuenta con funcionalidades extra como pasar la mopa, fregar, barrer o aspirar al mismo tiempo. Dentro de su app para smartphone, compatible tanto con Android como iOS, tienes la opción de Room Plan, donde podrás gestionar los planes de limpieza y mapear toda la casa gracias a un láser integrado. Esto viene bien si hay una habitación que, por ejemplo, tiene alfombras, ya que también cuenta con un sistema de aspirado turbo para alfombras. Y por supuesto, como no, es compatible con Alexa y con Google Home. Con respecto a los depósitos, debido a que puedes programar el 3790 de Conga para que barra y pase la mopa al mismo tiempo, incluye un depósito mixto de 200 ml para el agua y 350 ml para sólidos. También tienes la opción de poner el depósito de sólidos, el cual es de 550 ml únicamente. Estas características hacen que sus dimensiones sean bastante estándar, de 34 por 9,5 centímetros y un peso de 4 kilos. El Conga 3790 tiene una autonomía de 150 minutos funcionando a toda potencia. Un robot algo ruidoso debido a esa potencia que tiene, pero que se sitúa por debajo de los 64 decibelios. En cambio, tardará en estar cargado unas 3-4 horas aproximadamente. El Conga 3790 lo puedes conseguir por un precio que ronda los 300 euros, un poco superior al modelo anterior, pero que merece mucho la pena. Cecotec Conga 6090 Ultra. La saga 6000 de Cecotec está repleta de buenos modelos, sobre todo el modelo Conga 6090, que es la aspiradora robot con más funcionalidades que vas a poder encontrar. Incluye algunas como una mayor potencia de aspirado, un cepillo especial para atrapar la suciedad y un mapeado completo gracias a sus sensores láser que se guardan en la propia memoria del aspirador. Cuenta con tecnología Room Plan, pero esta vez mejorada, la versión 3.0, que identifica el tipo de suelo de cada habitación, aprende tus horarios y te planifica un plan de limpieza adecuado para ti. Será fácil manejarlo, además, ya que es compatible con Google Home y con Alexa.
El 6090 Ultra de Ecotec Konga, al igual que la mayoría de modelos de la serie, tiene dos tipos de depósito, uno para polvo y otro para mixto, con capacidad de hasta 570 ml. Esto lo hace tener unas dimensiones de 35,5 por 9,7 centímetros, un pelín más grande que el estándar, y un peso algo superior de 5 kilos. Este modelo contará con una autonomía, atención, de 240 minutos de uso, es decir, el mejor y de largo en comparación con el resto de modelos del recopilatorio. Y si hablamos de ruido, este dispositivo alcanza los 64 decibelios, prácticamente igual que los modelos anteriores, y que se va a notar y agradecer cuando esté trabajando a máxima potencia. Considerando esta autonomía tan extendida que tiene, hay que comentar que apenas tarda entre 3 y 4 horas en cargar su batería por completo. Es decir, tiene una buena carga rápida y que además aguanta bastante tiempo antes de volver a la estación de carga por sí solo. El 6090 Ultra tiene un precio superior, que ronda los 400-450 euros, y recuerda que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores robots aspiradores. Si os ha gustado el vídeo, puedes dejar un like, recuerda que tienes los links en la descripción del vídeo y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.